después del chasco del Swiss Beat, necesitaba ver una buena navaja. Y acá está la respuesta. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al noveno video de la lista Navajas y Amigos Victorinox de 65 a 75 milímetros, donde vamos a ver una navaja muy elegante. Y como si fuera poco, que es la más elegante de esta medida, hay una variación más elegante que también va a salir en este video. Así que no perdamos más tiempo, vamos a ver... Acá tenemos el cigar cutter, que en este caso se suministra con funda, por lo tanto el número identificador es 0.6580.16, pero hubo una presentación con caja de lata, que es un modelo de Estados Unidos, cuyo número de identificador es 54850, y vamos a sacarla para que vean que realmente es muy elegante. La comparamos con el Money Clip. Son navajas muy bonitas a la vista y al tacto, por supuesto. Vamos a ver las funciones. Y acá tenemos la lima para uñas, la misma lima que una 58 milímetros, lima con limpia uña, por supuesto. La hoja, una hoja de corte que, como siempre digo, no es tan robusta como una 84 milímetros, pero es mucho más grande que una 65 y que una 58 milímetros. Por el otro lado vamos a tener una tijera. Una tijera también que pueden ver la comparación en la Executive 81, donde comparamos las de 74 con las de 58 y 65 milímetros. Y hasta acá sería más o menos parecido al Money Clip, pero llega esta herramienta, este sacabocado, que sirve para cortar la cola de los puros, hacerle el agujero. Ya vamos a hacer la demostración de cómo funciona esto. Por el momento, lo que vamos a hacer es llevarla a la balanza del dealer para saber el peso. Ahí está en 0. Vamos a colocarla y el peso de la navaja es de 44 gramos y medio. Por si no fuera suficientemente elegante esta navaja, Victorinox le hizo para el fabricante de cigarros Davidoff una edición de 5 navajas de esta, donde combina laca marrón, laca negra, enchapado en oro sobre latón y también paladio. Les recomiendo estudiar sobre este metal. Y la más bonita de estas 5 que estamos viendo nos lo va a mostrar Mauricio González. Les presento a una cigar cutter Victorinox fabricada para la marca Davidoff. Vemos una caja muy bella con un acabado pues de joyería prácticamente. Es una caja que abre y que también en el interior dice Davidoff, como pueden ver. Vamos a ver la navajita. Las cachas son muy interesantes en esta navaja, ya que son unas cachas que son de latón bañados con oro y palladium. Es una auténtica joya. Y aquí en el centro, si todos ven, dice Davidoff. Vean la característica de esta cacha. Tiene un efecto óptico muy bonito en la cacha, como en zigzag, con las orillas en color oro, en oro. Miren qué belleza. Vamos a presentar la herramienta principal,
o que le llama a esta navaja el cigar cutter. Aquí en la parte de abajo dice Pat Pent, y para los distintos tamaños para cortar el puro. Si quieren ver esta navaja más a fondo, aquí les voy a dejar el enlace de el canal para que la puedan ver. Una auténtica joya, la Victorinox, una de las Victorinox Davidoff. Creo yo que de las navajas más bonitas que ha hecho Victorinox. En la descripción del video queda entonces un link para ver el video completo en el canal de Mauricio González, Navajas Suizas México, de esa maravillosa Victorinox Davidoff. Y antes de pasar a cómo se usa el cortacigarros, vamos a ver con la historia. Y la historia no es tan grande, porque esta navaja se creó en el 2007, se lanzó en el mercado americano en el 2007, aparecería en el catálogo en el 2008, también en el 2011, y en el último catálogo que aparece es en el 2015. Obviamente no aparece en el 17, lo que quiere decir que se dejó de hacer entre el 16 y el 17 esta navaja. Y ahora sí, a cortar el cigarro. Acá tenemos el cigarro para probar el cortapuros. Montecristo, vamos a sacarlo. Fue un curso sacarle el papel de abajo y vamos a poner el sacabocados. Vamos a centrarlo. Siempre hay que buscar el centro. Y acá empezamos a girarlo. Lo giramos presionando un poquito hasta que haga tope. Y ahí tenemos el corte y cómo funciona esta herramienta. Y acá queda el pedazo del cigarro. A ver si no me trolea la cámara. Ahí está bien. Ahí está el corte. Buen corte. Con el cigar cutter, Victorinox se reivindicó conmigo porque había quedado bastante enojado con el tema del Swiss Beat. Tanto que me había olvidado de decir en el video anterior que el Swiss Beat estuvo disponible entre el 2006 y el 2010. Bueno, eso ni lo dije. Pero bueno, volviendo a esta maravilla, la cigar cutter de 74 milímetros. Es una navaja que realmente está espectacular para colección. Era cara, sigue siendo cara, creería yo. La verdad es que hace rato que no veo una en el mercado. Y para el coleccionista, para el que fuma, está buena la navaja. ¿Qué vamos a hacer? También he usado otra navaja para guillotina de puros, que es la Cigar 36, que pueden verla en este video. Y otra navaja bastante elegante son las Excelsior, las Pocket Pal, que pueden ver en este video.